En un año de gobierno libertario en Argentina, sí, es el de Javier Milei, la pobreza bajó del 52 al 38%, o sea, 14 puntos. Y la inflación, que andaba por los miles, llegó a 2% de inflación. En Cuba, por su parte, el 90% de la población está en extrema pobreza y seguirá aumentando el número. La inflación no tiene número porque no hay datos. Y, por ejemplo, el empleo en Argentina es del 6.4, mientras que en Cuba se habla de 1.9, pero todo el mundo sabe que en Cuba el desempleo está entre el 35 y el 40% de la masa laboral. Datos de la CEPAL, por supuesto. La CEPAL, nadie cree en la CEPAL. El asunto está de que los datos tienen mucha diferencia para un mismo periodo de tiempo. Hola, esto es Aliaga Pesán Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana. Hoy, jueves 3 de abril del año 2025, abordaré mal y rápido un solo tema. ¿Por qué Argentina reduce su pobreza y Cuba no? Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Las uvas de la ira, John Steinbeck, un libro del año 38, se hizo película en el 39. Este libro y esta película, esa película que se hizo en ese año, conjuntamente con otra película, pero un libro que se hizo de Baum, que se escribió en el año 1900, El Mago de Oz, implican dos formas de salir de la crisis. En para los que lo lean, pues verán que el autor cree en el socialismo, en el Estado como interventor y en las fuerzas del colectivo para resolver. En El Mago de Oz, los que lo recuerdan, y si no, véanla, es una excelente película, además deliciosa, se basa en la oportunidad del individuo de salir adelante, de demostrar su capacidad y su inteligencia. El Mago de Oz, por una parte, y las uvas de la ira. Dos formas de salir de la crisis. Pero volviendo al tema de Marras, ¿por qué Argentina reduce su pobreza y Cuba no? Lo primero hay que ver que Argentina ha desestatizado la mayoría de sus empresas. Mientras el gobierno cubano sigue apuntando a la empresa estatal socialista, que no es nada más que una promoción de la corrupción y el delito, y que es un fardo para el Estado increíble, el gobierno cubano sigue apostando a la empresa estatal socialista, pero el gobierno argentino tendió a privatizar y liberalizar el mercado de productivo y empresarial, y eso es un dato importante. En Cuba, a diferencia de Argentina, no hay un sistema legal que garantice la propiedad y la inversión. En Cuba hoy, bueno, lo hemos visto en los últimos meses, como personas cubanoamericanos que vinieron, invirtieron su dinero aquí, de pronto se lo cerraron y no pasó absolutamente nada. De pronto eran agentes del enemigo. Cuando eran inversores, no, pero de pronto se volvieron agentes del enemigo. En Argentina, a diferencia de Cuba, se estimula la producción agrícola. Aquí se estimula el levantamiento de hoteles que están vacíos, con una depresión del mercado turístico increíble, pero se siguen levantando hoteles, eso es real. Pero en Argentina la inversión fue importante. Un cuarto punto es el planteamiento de política exterior. Escoge mejor tus amigos. Ahí vemos a Marrero, que acaba de hacer una ruta por África, o el señor gobernante que se va a tours africanos. No lo reciben ni en Europa, ni en las grandes capitales asiáticas. No me digas que vas a Irán. Las grandes capitales asiáticas, Japón, Corea, Filipinas, Australia, son las grandes, Malasia, son las grandes capitales europeas. Ahí no los recibe nadie. Y por ende, los que te reciben son personas que lo que quieren es quitarte lo poco que tienen. O sea, hay que replantearse la política exterior. Vean la política exterior argentina, cómo se ha replanteado sus aliados y amigos. La renegociación de la deuda. Cuba necesita, pues lo que hizo Argentina, renegociar su deuda y pagar lo que debe y crear mecanismos para el intercambio comercial y financiero que permita financiamiento para la nación cubana, para la república. La reforma laboral y previsional. O sea, en Cuba se falta una reforma laboral. No se puede seguir con estos elementos legales que, primero, ahogan al trabajador y, segundo, al empresario que intentar abrir un espacio también lo ahogaría. Diferente a lo que se pasó en Argentina con una nueva legislación laboral, con la eliminación de los sindicatos comunistas que repudian la productividad empresarial. Y por último, un paquete fiscal que estimule la producción y el trabajo, que es lo más importante. ¿Por qué Argentina reduce su pobreza mientras Cuba no? Bueno, esto es parte de la respuesta de este problema. No lo es, por favor, que me dispense Rafael Cruz, Pavel Vidal,
y yo el Brito por haberme metido en ese tema que ellos dominan mucho más que yo. Les recuerdo, esto es Aliaga Pesán Report en colaboración con Cuba Sindical. Si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.